Política con Pablo San Martín Rodríguez se inicia en este instante. Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos la jornada de expresión política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Hoy estaremos analizando un tema que es importante para todos los ciudadanos del Ecuador: las características de la justicia para el pueblo ecuatoriano que el Estado ecuatoriano faculta a una de las instituciones, en este caso la función judicial de la República del Ecuador. El tema que estamos proponiendo para el día de hoy: el Estado de Derecho sustenta la independencia de la justicia. Eso lo estaremos analizando con el doctor Manuel Armijos, exfuncionario del Poder Judicial, funcionario del Poder Judicial y conocedor de la temática de cómo tiene que ser la justicia en la República del Ecuador. Antes de ello, quiero saludar al doctor Manuel Armijos. Manuel, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio que me dan para participar con nuestro colectivo lojano y nacional sobre un tema que es muy importante y al cual deberíamos reflexionar con profundidad, y que se trata sobre la independencia de la función judicial, que es en sí lo que usted me transporta. Claro que sí. Mire, la independencia de la función judicial debe de darse en todos los países que se presume son democráticos, ¿no? No puede haber independencia de la función judicial si es que no se respeta su propia autonomía. Esto de la independencia de la función judicial no viene de hace unos 20, 30, 40 años, ¿no? Y quiero para ello hacer un pequeño recordatorio desde cuándo se inicia esta necesidad dentro de la administración de un Estado. Es decir, esto se transporta a la época de 1748, cuando el barón de Montesquieu definía de que la independencia de la función judicial era una necesidad impoluta a efectos de detener el mal comportamiento del resto de poderes. Claro que sí. Aparte de ello, él sostenía que había necesidad de esa independencia judicial a efectos de controlar, ¿no es cierto?, la actividad tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Por ende, la recomendación, decía él, de que para que un Estado pueda convivir en derechos, había la necesidad de fomentar este tipo de independencias tanto del Ejecutivo para lo suyo, del Legislativo para lo suyo y del Judicial para lo suyo. Pero que en la práctica no se ve eso, ¿no? En la práctica lo que estamos nosotros analizando es una invasión de poderes, un irrespeto a las autonomías de los poderes y sobre todo de dos poderes hacia un poder. Esa falta de irrespeto es la que nos ubica en un país desorganizado en definitiva, porque si es que hablamos de la independencia judicial, estamos nosotros arribando a un tema en el cual la justicia ha de ser la que pone el coto final a cualquier asunto que se haya producido tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y en el propio Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque tiene su propia autonomía para poder depurar lo suyo, independientemente en lo interno y también independientemente en lo externo. En las fuerzas internas, cuando existen comportamientos anómalos en cuanto a los jueces y más funcionarios. Y externo, cuando viene de la invasión de otros poderes a quererlo atacar a la función judicial y dejarla con un papel de cenicienta, en definitiva. Doctor, pero ¿cómo mantener esa independencia, esa fuerza que usted acaba de manifestarla y que Montesquieu sí lo describió correctamente? La justicia como el sostén y la permanencia de la civilización dentro de un Estado. En otras palabras, la organización correcta de lo que se tiene que hacer dentro de una estructura, hablemoslo jurídicamente o constitucionalmente,
para que el ciudadano pueda respetar al Estado y el Estado respete a ese ciudadano. Que las funciones, no funciones, sino los poderes del Estado, de acuerdo a la base del republicanismo de Montesquieu, hablaba, el poder ejecutivo no tiene por qué estar por encima del poder judicial, y el poder judicial tampoco por encima del poder legislativo y ejecutivo, señor doctor. Es obvio suponer aquello, y mire que eso está en vigencia en la actualidad. Algunos países con una democracia más robusta que la nuestra, por poner de ejemplo Estados Unidos, Claro. se sigue sosteniendo en los tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y eso es muy importante. En cambio, en nuestro país, parece que le hemos dado mucho campo, mucho ámbito al poder ejecutivo, ¿no? En donde ellos quieren organizar todo el asunto, tanto lo que significa la direccionalidad de cómo debe actuar el Congreso o la Asamblea, o cómo debe actuar la función jurisdiccional, cuando no es así. Doctor, pero ¿quién torpedió los poderes del Estado dentro del Ecuador, dentro de la República del Ecuador? ¿Y cuándo fue ese torpedeo, señor doctor? Bueno, nosotros entendemos que cada poder ejerce una función específica, autónoma, y esa es la que se viene respetando. En la vida republicana de nuestro país han sido muchos los gobiernos, ¿no?, que han Y muchas afectado, las constituciones también. muchas las constituciones que han afectado la situación del tercer poder del Estado. Mire usted, si hacemos un recuerdo no muy lejano a esta época que decimos nosotros democrática, la hemos vivido, en el gobierno del extinto Febres Cordero, la Corte de Justicia fue sometida a tanques de guerra, ¿no? Claro. Pusieron tanques de guerra simplemente porque el gobierno no estaba de acuerdo con los ministros que iban a formar parte en ese entonces de la Corte Suprema de Justicia. Ahí volvemos a hablar del Poder Judicial, ¿no es cierto? Del Poder Judicial, exactamente. Entonces, ahí vemos que hay una clara invasión, hay una clarísima invasión de lo que significa el campo de acción de cada uno de los poderes. El Ejecutivo quiere imponer lo suyo, quiere imponer los ministros de la función judicial en ese entonces, ¿no es cierto? A fuerza de bala y de tanques Exacto. de aquella época. Eso resta la personería que tiene un poder del Estado. Claro. ¿No? Es como que el Poder Judicial no se tomase o se abrogara las funciones de nombrar los ministros de gobierno. Es un absurdo, porque el Ejecutivo tiene esa capacidad y esa autonomía plena de nombrar a cada uno de los ministros que los pueda representar en los diferentes campos de acción que necesita un Estado. Claro, pero llega una situación, señor doctor, que van a decir, pero si la Constitución crea la función judicial en el Ecuador, sí, la crea, pero de lo que estamos hablando, que anteriormente era el Poder Judicial de la República del Ecuador, existe una Constitución, pero la Constitución es para que nos podamos gobernar de forma civilizada, pero el Poder Judicial significa observarle la norma constitucional para que no sea agredida por parte de un poder del Estado ecuatoriano, hablemos del Poder Ejecutivo, y cuando esa norma ha sido agredida, entra el Poder Judicial a sancionar el acto abusivo o el acto benigno, señor doctor. Así mismo es. Y mire que, por ejemplo, han habido invasiones por parte del Ejecutivo en gobiernos más cercanos todavía, como el gobierno de Correa, ¿no? En donde Porque ese es el que más ataca directamente al Poder Judicial. Prácticamente él acabó con la autonomía de la función judicial. Mire usted que en el año 2019, ¿no?, el Consejo de la Judicatura llevó a cabo el llamamiento a la renovación, ¿no es cierto?, del personal de la Corte Nacional de Justicia, conforme dice la ley, por tercios. Eso, esa evaluación, ese concurso que se llamó, perfecto, tuvo serios problemas, tuvo serias críticas a nivel nacional, tuvo serias falencias en definitiva, no había claridad en el asunto. Pero ¿qué ocurrió al efecto? Que cuando debió llamarse al concurso, a ese concurso, no se lo hizo y se lo iba postergando. ¿Por qué? Porque tenía un interés, ¿no es cierto? Un interés de que el Ejecutivo designe de una manera opacada quienes deberían ir ahí, como representantes de la Corte Nacional de Justicia.
Mire, el Consejo de la Judicatura posesionó 26 jueces y conjueces temporales para reemplazar a quienes no superaron la evaluación. ¿Cómo quedó el aparato judicial? Desprotegido. Ahora, se seleccionaron magistrados de carrera judicial provenientes de cortes provinciales y tribunales distritales de lo contencioso administrativo, ¿sí? Quienes debieron cumplir con los requisitos constitucionales y legales. ¿Pero qué ocurrió? Que no lo hicieron cuando debieron haberlo hecho. Ese llamamiento debió habérselo hecho en el 2015, en el 2018 y en el 2021. Pero no lo hicieron por el objetivo único de poner ellos o de ellos designar las personas que iban a continuar con los destinos de la Corte Nacional de Justicia. Pero de por medio, Pablo y Lyndon, habían temas muy importantes que se iban a dilucidar y que debían dilucidarse cuanto antes, como es, por ejemplo, el caso Sigüe. Casos de interés mayor en esta patria, ¿no es cierto? Claro. El caso Sobornos, casos de interés mayor en esta patria, en donde ahí tendría que transparentarse la justicia, ¿no es cierto? Porque si hablamos de la independencia de la función judicial, para la justicia no hay color, no hay sexo, no hay condición, no hay etnia, no hay nada. Simplemente el responsable de un acto, de un mal acto administrativo, político o público, tiene que responder a lo mal que ha hecho, ¿no? Claro, pero allí tenía que juzgarse ya los atropellos de un poder o de una función ejecutiva o legislativa frente a lo que dice la Constitución y los cuerpos jurídicos existentes en la República del Ecuador. La inquietud que tengo, señor doctor, claro, ese es el mecanismo ya de los jueces, de cómo introdujeron el mecanismo y la fórmula para torpedear a lo mejor el interés que tenían ellos sobre el Poder Judicial. Claro. Pero la pregunta es, ¿en qué momento surge una situación no muy clara y no muy eficaz hasta el día de hoy como el Consejo de la Judicatura, señor doctor? ¿En qué momento, en qué lado de la historia de la República del Ecuador y del Poder Judicial surge esta figura que se la institucionaliza y que controla ingreso, salida y también hasta allá juzga dictámenes producidos por jueces, señor doctor? Claro, el interés nace a partir de que tenemos que controlar la justicia. Porque si bien es cierto, la actividad ejecutiva ha tenido muchos problemas en cuanto a la administración económica de la patria, en cuanto a tanto desbarajuste de inmoralidad de la patria. Entonces, el Poder Ejecutivo lo que necesita es tener una justicia precisamente a la orden de aquello, para no encontrar responsables. Esa invasión que hacen los poderes ejecutivo y legislativo al poder jurisdiccional es el que impide que en cualquier territorio, no solamente en el nuestro, en cualquier territorio de cualquier estado del mundo, ¿sí?, se cometan las inmoralidades y las injusticias. Si se controlase, por ejemplo, cuál es la capacidad que debe de dirigir la administración de justicia, ya tenemos ahí un freno. ¿Cuáles son los que elige el gobierno y por qué tiene que elegir el gobierno? Si la función judicial tiene la plena capacidad para designar a las personas que deban de estar representándola a nivel nacional. Si es que hablamos de la independencia, claro, y si es que hablamos de la autonomía que tiene la función judicial como los demás poderes, ¿por qué otros poderes tienen que invadir aquello? Entonces vemos que aquí lo que más importa en nuestro país, y por eso es lo que yo comulgo en el sentido, ¿no?, de que si es que existiese un periodismo como el de ustedes, un poco más avanzado, profundizado en el sentido de desayunar, almorzar y merendar, haciendo coto en el asunto de que la independencia judicial debe de darse por tal. No puede ser un asunto político, no pueden ser dirigidos políticamente, porque entonces, ¿cómo el juez puede expresar su criterio que tiene referente a tal o cual caso, no? No tiene independencia para su pronunciamiento porque alguien le está dirigiendo su comportamiento. No doctor, está bien. Pero la independencia le cortaron o le quitaron al Poder Judicial en el momento que la nombraron función judicial y aparte de ello le introdujeron la judicatura, señor doctor. El mayor defecto estuvo en la creación del Consejo Nacional de la Judicatura.
Porque al crear un Consejo Nacional de la Judicatura le estamos restando la importancia a lo que en ese entonces era la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y mire que cuando había únicamente la Corte Suprema de Justicia, la justicia se administraba de mejor manera en esta patria. Porque era independiente. Había más independencia en cuanto al comportamiento de los jueces. Y cuando hablamos de la independencia en el comportamiento de los jueces, el pueblo debe de tener, debe de entender, mejor dicho, de que no se trata de una independencia en la que el juzgador va a hacer lo que le da la santísima gana o regalada gana, no. Sino que estamos hablando de una independencia para expresar el criterio que tiene relacionado a tal o cual caso. Esto es lo que él piensa y eso lo traduce a una sentencia. Pues si en esa sentencia hay una inconformidad, hay un recurso y habrá otro recurso para que pueda ser revisado aquel pronunciamiento que no guarda conformidad a lo que las partes digan o estén discutiendo. Pero el punto de esto es de que la independencia de la función judicial radica ¿en qué? En que tiene que expresar el juez lo que realmente tiene en sus manos y en sus tablas procesales. Es la expresión, es la comunicación que él tiene para expresarle a las partes lo que yo encontré en la tramitología de un caso. Y con ese espíritu estoy pronunciando mi querer en la sentencia, ¿no es cierto? Claro. Que es diferente a que un juez sea manipulado, ¿sí?, por un gobierno, por cualquier otro poder inclusive, no solamente por el Ejecutivo, por sino poderes también el económicos, por el poder legislativo, por grandes grupos de poder económico. Mire quién legisla, ¿no? En la actualidad, ¿quiénes están legislando y cómo están legislando? Entonces, cuando nosotros hemos dado paso a la creación de un Consejo Nacional de la Judicatura, les restamos automáticamente el poder a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no tiene un consejo la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué no tiene un consejo el Ejecutivo? Porque sería restarle su capacidad de direccionalidad. Y eso es lo que precisamente se le ha hecho a la función judicial. Claro, y de hecho a la Asamblea Nacional Legislativa sí se le introdujo algo que se llama el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, que evalúa y califica qué proyecto de ley es el que tiene que discutirse al interior del parlamentarismo ecuatoriano. Doctor, cuando hablamos del verbo jurídico en la República del Ecuador, la seguridad jurídica, si la judicatura es el problema, porque surgió mediante acto constitucional, en otras palabras, mediante la constituyente de Montecristi, señor doctor, y allí se modifica lo que es la independencia de la justicia, se modifica lo que es la supremacía de la justicia como poder del Estado ecuatoriano en relación a los otros dos poderes y se crean dos poderes más. Entonces, señor doctor, la intención no era darle ventajas de justicia al pueblo ni tampoco la seguridad jurídica, era simplemente el control de la justicia por parte de la función ejecutiva que manifestaron Jefatura Suprema de los Poderes del Estado ecuatoriano, señor doctor. Exactamente. Al restarle esa capacidad jurídica a la función judicial, Claro. le estamos quitando su independencia, le estamos quitando su capacidad de direccionalidad. La justicia no tiene miramientos absolutamente con nadie, vuelvo a repetir, y esto es algo que tenemos todos los ecuatorianos que tenerlo presente. La justicia sancionará a aquellos irresponsables que han actuado mal en contra del Estado, y para eso necesitamos la exquisitez de su independencia. Pero aquí ocurre lo contrario, ¿no? Que buscamos mil formas de meter gente que no haya tenido una conducta en primer lugar loable para ocupar ese cargo. No ha tenido la capacidad suficiente para ocupar ese cargo, ¿no es cierto? Y no ha tenido sobre todo lo más importante, la equidad para expresarla en sus sentencias, en sus resoluciones. Entonces, el asunto de la vida judicial no es un asunto de que un gobierno tiene que tocar los dedos y va a decir, vamos a reorganizar la institución de la noche a la mañana, no. El asunto está en que deben de haber concursos de merecimientos y oposición claros. El asunto está donde la gente pueda participar con la mayor capacidad de desenvolvimiento referente a los temas que se le pregunte. Doctor, basados en meritocracia, como dice la actual función o el actual Consejo de la Judicatura, o directamente planteamos, y se planta también, como era el proceso de la carrera judicial. La ley de carrera judicial. La ley de carrera judicial de los servidores judiciales,
porque ese era el mecanismo que se iba perfeccionando al ciudadano para que pueda seguir trabajando en el Poder Judicial, señor doctor. Eso ha sido prácticamente nuestro respaldo, ¿no? El que tengamos que ir formándolo al judicial desde un principio, lo que nosotros entendemos como la conscripción. Claro. Mire usted lo que se hizo en el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Que de la noche a la mañana se llamaron a concursos y todos esos concursos fueron criticados por su forma de llevar, ¿no es cierto? Pusieron a reclutas en los niveles de generales. Exactamente. Y más aún todavía, pusieron a gente que no tenía el más mínimo conocimiento de lo que significa la ley, de lo que significa la jurisprudencia, la doctrina. Frente Claro. a la función judicial tuvimos un ingeniero eléctrico que a la presente fecha nadie responde por él ni él mismo. Este personaje fue el que vino a encabezar el Consejo de la Judicatura con una direccionalidad, inclusive en la que había una persecución total de aquellos jueces que no opinaban de acuerdo al ritmo y a la música de un gobierno, ¿no? Doctor, pero si son ustedes tan claros en conocer y saber cómo está el tema del Poder Judicial en la República del Ecuador, cómo está de destruido, cómo está incluso en sus bases y en sus fortalezas de estructura institucional prácticamente roídas por el tema político, ¿qué hacer para poder reclamar o reparar esos daños, señor doctor? Es importante esta pregunta y nosotros creemos también en el respaldo que la ciudadanía debe de darle a la función judicial. La función judicial no debe de ser política, no tiene por qué ser política. El Poder Judicial es uno de los poderes que tiene que distinguirse entre los dos, precisamente para encontrar los responsables de todos los hechos que le causan daño, no solamente económico, sino también daño moral a la patria. El Poder Judicial tiene que ser un poder independiente porque tiene la exquisita necesidad de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro. Creo que eso no ha variado y no va a variar jamás. Pero si en la función judicial, en el Poder Judicial, se comienzan a entrometer personajes que no tienen, en primer lugar, ni la capacidad, en segundo lugar, la conducta, y en tercer lugar, la equidad, ¿cómo entonces podemos a ellos entregarles o encomendarles la administración de justicia en una patria, no? Mire usted lo que viene ocurriendo últimamente con los recursos de habeas corpus, con amparos constitucionales, en donde se benefician ¿quiénes? Los más delincuentes del Estado. Exactamente, pero eso no nos va a beneficiar a las personas que por A o B razones tuvieron que cometer un delito muy menor. Ya. Es decir, no va a haber ese mismo miramiento para esa persona. Doctor, entonces ahí, perdón, sí, Pablo, ahí nos continúe damos nomás, cuenta, doctor. ahí nos damos clara cuenta, ¿no? De que el único poder que está dominando en nuestros países de Latinoamérica es el poder político, cuando no debe de ser así. El Poder Judicial también es un poder político en el sentido de que también los políticos están bajo la lupa del Poder Judicial. Es que tiene que ser así. Es que es así, no puede ser de otra manera. Mire usted, en la actualidad, cuánta gente anda prófuga después de haber cometido semejantes delitos contra la patria. Contra la patria, es un asunto grave de deslealtad. Claro, porque ellos creen que la Constitución es para el pueblo y para el resto de los ciudadanos y de las instituciones, pero no para el Poder Ejecutivo, peormente para el Exacto. gobernante. Entonces, doctor, ¿cómo buscar esa decencia dentro del Poder Judicial? Cuando usted habla de sentencias manipuladas, intencionadas y que desdibujan prácticamente lo que ha sido la historia del constitucionalismo y también de la parte de la jurisprudencia de los tribunales de justicia de la República del Ecuador en todo su trayecto desde el origen de la República, señor doctor. Nosotros entendemos de que este trabajo es un trabajo nacional. Ya. En la actualidad hay una federación de jueces y magistrados, por ejemplo, que viene trabajando en torno a la independencia judicial. Obviamente no es un trabajo de profundidad, porque recuerde usted, Pablo, de que el gobierno de Rafael Correa acabó con nuestra federación, ¿no? Y acabó con todas las federaciones. Torpedió el republicanismo en el Ecuador. Entonces, al haber hecho eso, lo que él quería era un campo abierto para poder hacer y deshacer de la vida institucional, ¿no? Ahora bien, nosotros, como funcionarios judiciales, no le estamos causando ningún daño a la función por hacer una crítica de lo que realmente está ocurriendo en la actualidad, ¿no es cierto?
Como funcionarios judiciales lo que queremos y ansiamos, por la carrera mismo que venimos nosotros recorriendo, Ya. frente a la función judicial, queremos, y porque esto también es una recomendación que la hace las Naciones Unidas, y porque es una recomendación también que la hace la Corte Constitucional Latinoamericana, ¿no es cierto? En el sentido de que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales, ¿sí?, deben de ser personas íntegras, idóneas, y que tendrán una formación o las cualificaciones jurídicas apropiadas. No es una situación de señalar nomás, venga, usted gane este concurso por A o B razones y ocupe este cargo. El juez, recordemos, ¿sí?, que es una de las personas que tiene que estar más inteligenciada que una misma enciclopedia. Claro. El juez es una persona que tiene que tener en su profundidad un humanismo que tiene que expresarlo en una resolución o sentencia después de haber analizado las tablas procesales. Y de un valor altísimo en la parte moral y ética. El juez es el que controla precisamente ese campo que está más fallando en esta patria. Mire usted, Pablito, de que ahora las bandas criminales hacen convocatorias para treguas de paz. ¿Usted cree que la irrazón debe de estar sobre la razón? Llaman para hacer treguas de paz. Fíjese. O sea, ¿dónde queda el Poder Judicial de la República del Ecuador? Que es el que prácticamente administra el verbo jurídico del Ecuador. Exacto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, y O sea, la Cosa Nostra nos está gobernando jurídicamente. exactamente, lo ocurrido en Chicago en 1820 lo estamos viviendo ahora en nuestros países. Claro. Porque grupos de terror, ¿sí? Y califiquémoslos como lo que son, no solamente son terroristas los que ponen bombas, no. Hay otros terrorismos que acaban con las estructuras de una patria, de un Estado. Y son estas estructuras precisamente del narcotráfico, por ejemplo. Mire usted cómo se ha llegado en todo nuestro país, en todo nuestro continente. ¿Y vienen de dónde? De un país con problemas serios como es Venezuela. Nuestro país no sabe de las conductas de los comportamientos de estas gentes que han tenido que salir de ahí. Pero ahora ya conocemos, por ejemplo, quiénes son los que dirigen el Tren de Aragua y dónde están cimentados los del Tren de Aragua. Ahora sabemos ya de bandas de lobos, de choneros y de tales y cuales, y que esas están íntimamente ligadas con otras bandas internacionales. Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto de que la justicia también tiene que recomendar las cosas que tiene que hacerse por la seguridad de la patria? Pero si la justicia sigue siendo tratada como una cenicienta, como un punto aparte, es decir, no la toman ni en cuenta, siendo un poder del Estado, entonces la justicia jamás puede recomendar los caminos a seguirse, ¿sí?, referente al control de una sociedad que hoy por hoy está prácticamente desbaratada. Señor doctor, le hago una consulta que parece una pregunta ingenua. Estamos hablando que la Cosa Nostra, porque hay una parte doctrinaria cuando hablo de la Cosa Nostra a nivel mundial, está reemplazando la palabra jurídica de la decencia de un Estado para introducir sus métodos de cómo se tiene que juzgar dentro de una estructura de poder judicial en la República del Ecuador, señor doctor. De hecho, sí, las amenazas a nuestra gente son constantes. Mire usted, jueces asesinados, fiscales asesinados, ¿sí? Eso existe en nuestro país. Lo que no se le da es mucha presencia y mucha publicidad, porque hasta cierto punto la muerte de un fiscal o de un juez le vale poco al Estado, y no es así. Tenemos que nosotros regresar a retomar los valores de la justicia. Lo importante que significa vivir en un Estado constitucional, social y de derechos. Esas convicciones no nacen simplemente de la decisión de quien dirige un gobierno, sino del conjunto de decisiones de los poderes del Estado. Si los poderes del Estado no se encaminan a encontrar prácticamente la decisión final para darle a cada cual lo que le corresponde, vamos a seguir viendo una sociedad desbaratada, y eso no está bien. Cada cual debe de ocupar lo suyo. Mire en la actualidad, Pablito, nosotros atravesamos un problema grave desde el año 2019, y lo digo esto porque hasta hace poco estuve al frente de un colectivo de 89 judiciales que buscamos nuestra desvinculación del tercer poder del Estado. Ya.
Y venimos arrastrando este tema desde el año 2019. Ha pasado una presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, ha pasado un presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y hoy en la actualidad tenemos otro presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Pese a que nuestro reclamo por haber cumplido todos los requisitos, tanto de edad, de tiempo de servicio y todo lo demás, y nuestro deseo de jubilarnos, no nos dan la más mínima atención. ¿Eso es poder del Estado? Yo creo que no. Entonces ahí se ve con mucha claridad quiénes son los que han tomado las riendas de dirección de la función judicial, que ahora se llama. ¿Estarán ellos en la plena capacidad de dirigir a la función judicial? No. Porque a la capacidad también hay que entenderla con la mejor de las buenas voluntades. Claro. No solamente la capacidad es decir, esto he hecho y he transmitido en una sentencia y es suficiente, no. Tenemos que transmitirle al pueblo una energía del buen vivir, pero del buen vivir dentro de la norma, de la ley, de la comprensión, y que el Estado vele los principales derechos de sus conciudadanos. Mire usted, hemos perdido en este transcurso desde el año 2019 hasta la presente fecha, ya 4 compañeros con enfermedades terminales y no se los pudo jubilar, no se les pudo entregar su compensación económica. Y murieron en las peores de las pobrezas. Pero entonces allí estamos hablando de la solvencia del Poder Judicial. Exactamente. ¿Cómo podemos hablar de solvencia cuando se violentan derechos institucionales? E institucionales, sí, exactamente. Institucionales, de la misma institución. Y derechos fundamentales. Entonces nos damos cuenta, Pablo, ahí, ¿no? Que quienes vienen dirigiendo el Consejo Nacional de la Judicatura no tienen ese amor propio. Ni para ellos, menos para la institución. Mire usted ahora en la actualidad. 3 de los ex vocales del Consejo Nacional de la Judicatura tienen problemas y ha sido llamada su situación vía juicio. Entonces nos damos clara cuenta de que ellos estuvieron más interesados en resolver sus asuntos de patrón, de autoridad, de superior, del mandamás, pero no de asuntos intestinos de la institución, no de asuntos necesarísimos de la institución como esto que estamos analizando ahora. Luchar y trabajar incansablemente por la independencia de la función judicial, porque esa independencia de la función judicial no sea solamente de palabras, sino que sea de profundidad. Una independencia también económica y financiera. ¿Por qué? Porque tiene que administrarse íntimamente con los recursos que tiene. No es posible que un poder del Estado esté desproveído de papel, ¿no es cierto? De insumos, de infraestructura. No es posible. Estamos hablando de un poder del Estado que tiene que controlar la mayoría de la moral pública y privada de la patria. Y a ese poder del Estado se lo tiene marginado y carente de todo beneficio. ¿Sí? Mientras hay ministros de gobierno que exigen un Volvo de $120,000 para poderse trasladar desde sus casas a sus lugares de trabajo. Miren lo que es eso. Claro, pero yo le pregunto allí, ¿quiénes son los que quieren manipular la moral del Estado a través del Poder Judicial para beneficiarse? ¿En qué sentido? Los políticos. No hay otra situación. Los políticos. Bien. Porque, mire usted, si la justicia sigue siendo a sí mismo manejada, como se la ha venido manejando desde 1830 a la fecha, ¿sí? Todos los gobiernos que se turnen van a ser inocentes de sus actos. Doctor, pero la Constitución de Montecristi prácticamente establece y crea una justicia similar casi a la de Luis XV, que dio origen a la Revolución Francesa, y lo que usted enumeró y enunció de Montesquieu, que era la sabiduría, y de hecho es la sabiduría para el tema de cómo tiene que ser la división de los poderes dentro de un republicanismo, dentro de una monarquía, no. Y resulta que la Constitución de Montecristi prácticamente establece una monarquía en la República del Ecuador, porque torpedea 2 bases:
la base del Poder Judicial y la base del Poder Legislativo. Le introduce dos engendros que se llama Consejo de la Judicatura en el caso del Poder Judicial, y en el tema del Legislativo le introduce el Consejo de Administración Legislativa, que califica los proyectos de leyes que van a permitir el andamiaje serio, solvente del tema jurídico de la República de Ecuador, para que el Poder Judicial pueda administrar ese verbo jurídico, señor doctor, con toda la solvencia y moral de los jueces bien seleccionados por parte de una república, no de un poder ejecutivo, doctor. Sí, sí, sí. Aparte de eso, y corroborando con sus palabras, yo considero igual que la independencia judicial es uno de los elementos más esenciales del Estado. Por la obvia razón de que la función judicial, sea quien sea, y más temprano que tarde, hará responder sobre cualquier cargo y a cualquier persona que venga. Digamos en el caso de los sobornos, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Hablemos del caso Sigüe. Hablemos del caso de la represa, esta gran represa de Toachi, Piratón, ¿no es cierto? Y hablemos de proyectos, de todos estos proyectos de inversiones millonarias, ¿no es cierto? Si es que nosotros mantuviésemos, ¿no es cierto?, una independencia de la función, como la mantiene en este caso, vuelvo a repetir, los Estados Unidos. ¿Usted cree que un político de estos cometiera un error de estos? No lo cometería, porque sabe que más temprano que tarde va a ir a la cárcel. Pero aquí mire usted lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo que estamos viendo, porque no es un asunto que nosotros lo estamos tampoco tapando. Eso no vale. La verdad tiene que ser traslúcida. La verdad tiene que asomar, y asomará más temprano que tarde, porque así lo es. Claro, porque la verdad no la va a romper. Exacto. La puede manipular, pero no la rompe. Mire usted cómo los políticos invaden todo tipo de campos psicológicos de las personas de nuestro pueblo. Le ofrecen el oro y el moro. E incluso aquellos que se encuentran prófugos dicen que ellos van a ofrecer nuevamente la salvación de la patria, cuando nuestra patria está hundida económicamente. El mal reparto que se dan entre ellos nos provoca un malestar a un poder del Estado que tiene que mantenerse independiente de esos procederes, ¿no? Pero doctor, la República del Ecuador dejó de ser república y se introdujeron bases del monarquismo o de la autocracia en todo lo que es la estructura del Estado ecuatoriano, señor doctor. Y por eso, claro, yo me admiro de unas palabras que dijo, porque lo leí hace poco al expresidente Barack Obama, y que decía: el caso del señor Donald Trump, eso determina la independencia de justicia en los Estados Unidos. Y lo van a juzgar a Donald Trump. Y lo van a juzgar. Está en trámite el asunto y eso es muy importante. Y él manifiesta que sí están funcionando las instituciones democráticas. Es que ese es el principio constitucional. Claro, y en el Ecuador, ¿qué es lo que ocurre? Mandatarios que de forma lesiva vendieron prácticamente la bandera del Ecuador a otros estados y nadie los juzga, señor doctor. Exactamente, y retomando el asunto de que usted lo pone como ejemplo, el de Donald Trump, entendemos que no habrá poder judicial alguno si ese no tiene el control de la constitucionalidad de las leyes y reglamentos. Sí, si nosotros no tenemos ese control de la constitucionalidad de las leyes y reglamentos, me refiero al poder judicial, no habrá una solución, ni hoy ni futura. Porque siempre estarán los políticos manejando los intereses más importantes de la patria vía cualquiera que ésta sea. Sobornos, amenazas o lo que sea. Es por eso que la presencia de estas bandas terroristas, ¿no?, que se encargan inclusive ahora de amenazar, de secuestrar y de asesinar. O sea, los políticos no tienen un límite, ¿no? Ofrecen el oro y el moro, pero no tienen una formación, una ideología, una doctrina que seguir. Mire usted cuando hace referencia a la Constitución de Montecristi, ¿no? El artículo 167 nos dice: la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Emana del pueblo. Emana del pueblo, sí. Y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.
Mire tan claro el artículo, pero no es así en el fondo, porque quienes dirigen los destinos de esta patria, incluidos, ¿no es cierto?, la función judicial, es el Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo siempre va a estar metiendo sus pezuñas en la función judicial porque tiene un pleno interés, ¿sí?, de siempre encontrarse inocente después de su gobernanza. Claro. Dejaron puestos sus jueces y ministros, obviamente serán ellos los que no encuentren mucha responsabilidad o hagan caminos interminables, ¿no?, de trabas para no encontrar la responsabilidad, cuando esa responsabilidad ha trasuntado no solamente el territorio nacional, sino internacional. Este tipo de comportamientos son los que nos conducen prácticamente no a una seguridad jurídica, porque el pueblo se cansa, la nación se cansa. No es posible que en nuestro país de 18 millones de habitantes, que tiene una riqueza muy, muy buena en mineralogía, en producción, en la misma gente, El recurso humano. en claro. recursos humanos, ¿no es cierto?, vivamos con un estatus como el que vivimos, ¿no es cierto?, que tengamos todavía grandes sectores de gente suburbial que se mueren de hambre, en donde la delincuencia impere en nuestras calles y avenidas simplemente por la necesidad, la desidia o qué. Hay una necesidad, digo, impoluta de retomar el asunto constitucional, y el asunto constitucional se lo retoma precisamente dándole la garantía específica que necesita el tercer poder del Estado vía independencia judicial. Si la independencia judicial no se bautiza, no se rebautiza en la función judicial, vamos a seguir con este tipo de problemas y con este tipo de enmarascamientos que realmente desdicen de los principios y la moral pública con la que nosotros debemos actuar. Doctor, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si al interior del Poder Judicial se produce un seísmo de unos 8 grados en escala Richter? Y ese remesón provoca reorganizar todo el Poder Judicial. ¿Se necesita reorganización o se necesita lo que usted al comienzo manifestaba, de que cerca de unos 100 o 200 personas del tema jurídico comienzan a evaluar cómo está creada la función judicial dentro de las leyes de Montecristi? Porque el problema, yo lo avisoro allí, señor doctor, en Montecristi prácticamente se destruyó lo que era la independencia del Poder Judicial para generar esa monarquía estilo Luis XV, señor doctor. La necesidad y el ansia de poder los conduce a eso, y los ha conducido así y los conducirá así. Si es que el pueblo ecuatoriano no comienza a exigir desde su punto de vista, desde su trinchera, ¿sí?, la defensa impoluta de la función judicial. La función judicial no tiene nada que ver con política. Sí. Con política de Estado, sí. Como dentro política de la Constitución. Exacto, eso sí. Porque esa es también su capacidad política, para acabar con aquellos políticos, obviamente, que han incurrido con la norma. Pero mientras sigamos nosotros en ese compás, ¿sí?, Ya. de cada vez, cuando hablamos de una reorganización y hablamos de un nuevo concurso y de... ¿Qué estamos haciendo con eso? La función judicial tiene su propia direccionalidad. Y mire usted, yo recuerdo, por ejemplo, ahora a su hermano, a su finado hermano, a Fernandito, A Fernando, compañero precisamente de la función y casi de la misma leva, ¿no Claro. es cierto? Un hombre de estudio, un hombre de derecho, mire, desde auxiliar, Claro. ¿sí?, llegó a ser juez. Pero mire la vocación que él tenía, y no es que uno esté hablando de él, así lo hemos conocido en nuestro distrito judicial. La vocación de estudio. 2, la vocación de entrega. 3, la vocación de equidad. No son aspectos que nada tienen que tienen que ver, con la política. Nacen con la persona. Claro. De ahí que no todas las personas, ¿sí?, tienen la capacidad de juzgadores. Pero en la actualidad hemos visto a nivel nacional el asunto de que se volvió un negocio, ¿no? Los concursos de merecimientos fueron muy criticados.
Hubieron muchísimos comentarios relacionados a gente que pagó para llegar a ser tal o cual Claro. autoridad. Usted me hacía ¿No es referencia cierto? de la carrera judicial. Y es cierto, por ejemplo, de amanuenses pasaron ya a la función judicial y comenzaron, aparte de haber sido abogados litigantes. Por ejemplo, en el caso personal y de Lyndon, yo recuerdo que cuando egresábamos de la Facultad de Jurisprudencia, compañeros que prácticamente tenían una ilustración muy sencilla en el tema jurídico, al día siguiente eran jueces en el tribunal o en los tribunales de la Judicatura de Loja, de Zamora Chinchipe. Jueces recién salidos del cascarón del nivel de formación de la universidad, señor doctor. Entonces, ¿cuál era la experticia de ellos? ¿Cuál es la carrera judicial? ¿O es que el poder político los manipulaba para el beneficio de las sentencias a través del poder judicial? En definitiva, eso es. Eso es. Debemos ubicar gente que no tenga mucha profundidad en conocimiento jurídico para que nos beneficie posteriormente en nuestras grandilocuencias de pillos. Pero bueno, el asunto está en que nosotros tenemos que engrandecer a la gente que ya está trabajando referente a este tema. ¿No es cierto? Porque no es un tema, como vuelvo a repetir, así de toparlo y dejarlo ir. No. La independencia de la función judicial es una defensa que tenemos que hacerla cada uno de los conciudadanos ecuatorianos. Todos dicen. Todos los ecuatorianos. Porque si es que nosotros no exigimos esa independencia de valores inclusive, ¿no es cierto? Estamos perdidos. Y cada vez veremos jueces que tengan más graves problemas frente a su moral. Los hechos ocurridos de haber libertado a prófugos, por ejemplo, es una clara muestra de que no ha habido una suficiente entereza para beneficio del Estado ecuatoriano en relación a ese campo. Y lo que ha habido ahí es más bien un interés partidario, personal o económico, el que sea. Pero no se ve un interés, ¿no es cierto?, de decir, esto hacemos dentro de la moral. Doctor, pero usted está dando prácticamente las líneas directas de solución al problema del Estado ecuatoriano el día de hoy. La crisis política que vive el Ecuador, la crisis de información. Si tenemos solvencia y moralidad dentro del Poder Judicial y dentro del aspecto de los jueces que van a administrar el verbo jurídico surgido en la sapiencia, en la sabiduría, en la doctrina, en el constitucionalismo histórico y de otros estados, estamos hablando que se podría moralizar el poder ejecutivo y el poder legislativo. Porque el poder ejecutivo tendría que moralizarse frente a esa virtud de un juez. El asambleísta tendría que elaborar las leyes de acuerdo a la sapiencia de ese juez, porque el juez lo va a corregir al asambleísta si pone hierros y dolos dentro de normas constitucionales y jurídicas secundarias, señor doctor. Entonces estamos hablando, si recuperamos el poder judicial, la independencia, la supremacía, estamos hablando de que los otros dos poderes más tendrán que, a lo mejor, redireccionar evoluciones en ese sentido, doctor. Sí, totalmente. No me gusta topar el tema de la cenicienta como lo han visto la función judicial. La han puesto en ese nivel. Sí, porque así la han puesto. Pero es que ese es el caso. Si es que el Poder Judicial retomase su asunto, retomase su fuerza, mire, es una potencia el Poder Judicial. En cualquier estado del mundo. Es la permanencia de un estado de forma civilizada. Exactamente. Porque aquel que no está actuando dentro de un estado de derecho, ¿sí?, es la justicia la que lo ubica en su puesto. Oiga, usted está actuando mal. Recuerde que yo estoy aquí presente. Claro. Para eso se refería a Montesquieu en la creación de los tres poderes, para que el Poder Judicial refrene las actitudes, los defectos, ¿sí?, las ansias del otro, para que el Poder Ejecutivo no se considere como el que yo soy el mayor y aquí mando yo. No, los poderes de Estado son para que cumplan específicamente con lo suyo. El Ejecutivo en cuanto a la direccionalidad de la aplicación de la legislación, ¿no es cierto?, la necesidad que tiene que aplicarse a un país para poder vivir como tal. Y el Judicial para sancionar aquellas aplicaciones mal hechas, ¿no?, pero que en nuestro caso significan inmoralidades, corrupción, ¿sí?, cosas graves,
Cosas graves. Mire, y tenemos nosotros que responderle con este mismo compás de espera y tiempo a nuestras futuras generaciones. Yo creo que no. Por ende, vuelvo a retomar el asunto de que gracias a ustedes como periodistas democráticos y luchadores por la democracia, ¿no es cierto?, existiesen muchas más gentes que trabajen en torno a este tema de replicarlo todos los días. Si es que la justicia mantuviese una independencia en cuanto a su proceder, en que los dos poderes saquen sus pezuñas de la justicia, entonces vamos a ver no una sociedad en decadencia, sino una sociedad en desarrollo. De ahí que el primer deber de un magistrado es su imparcialidad, Pablo. Entendiéndose que la función jurisdiccional es la que da tutela de derechos, ¿no es cierto? Y partiendo de esa tutela de derechos, es precisamente que el resultado de una democracia va a ser vivir en ese estado de derechos y sociedad. No lo que estamos viviendo. Mire, 4 ricos, los ricos más ricos. Pero ¿de dónde vino esa riqueza? Del mismo pueblo ecuatoriano. Yo le pongo la siguiente perspectiva, señor doctor. Por eso, o sea, el tema del Poder Judicial y la independencia de los poderes del Estado ecuatoriano es muy grande y hay que atisbarla en el sentido de la norma constitucional, e incluso llegar hasta Montecristi para ver cómo fue la redacción y la discusión de estos temas, de cómo debe ser la República del Ecuador. ¿Por qué le digo esto, todo esto, señor doctor? Y le pongo un ejemplo. Toda la trama viene planificada de un proyecto político que se llama Socialismo del Siglo XXI. Sí. Introdujeron cambios estructurales dentro del Estado a través de las normas constitucionales de Montecristi. Un ejemplo tan claro que se produjo en el Ecuador, 30 de septiembre. ¿Qué hubiese pasado si el Poder Judicial del Ecuador era independiente? ¿Usted cree que hubiese habido historia escrita del 30 de septiembre a favor de, cuando tenía que ser a favor del Estado ecuatoriano, señor doctor? Sí, yo también parto de ese criterio. En nuestro país más se ha aplicado el sainete, el teatro, en asuntos que debería de exhibirse más bien personalidad jurídica, ¿no es cierto? Aquí en nuestro país lo que se ha visto es grandes juristas que se los ha considerado así, pero que simplemente han sido saltarines de la vida democrática de nuestra patria. Porque no podemos ser conciudadanos que con nuestra sapiencia permitamos con nuestro silencio que se den tales o cuales cosas. El 30 de septiembre fue un sainete enorme, claro, en donde hubieron víctimas mortales, ¿no? Perdimos un coterráneo ciudadano de nuestra provincia, otros militares, gente civil y todo lo demás. Perdimos Gasto la de seguridad balas. jurídica, señor doctor. Y lo más importante es la seguridad jurídica, porque ahí se apreció ya pues el primer momento en el que, golpeándose el pecho, dijo aquí mando yo, y no es así. Por Mire eso usted, soy jefe supremo, decía. exactamente, hay un aspecto que es casi insospechable en nuestra conducta diaria de nuestra patria. Y digo casi insospechable porque no se lo toma con la seriedad que debería de tomárselo, porque no se lo trata con la seriedad que debería de tratárselo. Es precisamente que ustedes lo han arribado en esta mesa, en esta tertulia, y que yo estoy consciente, absolutamente consciente, de que el trabajo que hacemos en torno a esto es precisamente para tener una mejor sociedad. Mire usted, y recordándolo ahora, la Constitución de Montecristi de la noche a la mañana se la cambiaron en sus papeles, ¿no? Claro. Entonces, al cambiar esos papeles de la noche a la mañana, asomó una Constitución que únicamente respaldaba a un solo poder, que era el Ejecutivo. Y obviamente con una mayoría en la Asamblea que a todas loas decía, hágalo, invierta, gaste, sin importarle al resto de ecuatorianidad, que es lo que tenía en mente el Ecuador, sino a un grupo de poder, que desgraciadamente ahora son prófugos de la patria, y que por esa crisis causada la función judicial tuvo que pagar, y estamos pagando. Porque recuerde usted, Lindon, que hubo una consulta también relacionada al asunto de la administración de justicia, ¿no? Claro. Y ahí, precisamente, la acabaron de hundir. Era a la administración de justicia. A la administración de justicia directamente.
una dedicatoria. Y mire, nosotros hemos luchado por más de 30 años con judiciales como su hermano, que fue compañero nuestro, a quien los recuerdo con mucha gratitud, a Fernandito. Luchamos por la independencia judicial. Claro. Luchamos por la carrera judicial. Porque creemos firmemente que las personas que se forman desde la conscripción, desde iniciándose saber lo que significa poner una fe de presentación en un escrito, somos aquellos que vamos formando la conducta para un futuro juzgador. ¿Sí? Entonces ahí viene ese largo camino. Conserje, auxiliar 1, 2, 3, oficial mayor, juez, ministro. Que se entiende para eso es la independencia judicial, para que de la corte mismo se nombren a los mejores valores que vayan a dirigir la justicia nacional, no aquellos abogados de ocasión que prestaron inclusive sus nombres para fungir como tales, no, que es algo grave. Mercenarios de la función judicial, señor doctor. Hay que decir con nombres y ¿Lo apellidos. corroboro no? Entonces, esta situación, mire, no es una situación que nosotros la analizamos únicamente desde el espacio, quizá alguien lo critique de la odiosidad, no, en mí no existe ese espíritu. El espíritu que existe en mí, y creo en el de ustedes, es tener una justicia digna. Pero la dignidad se la obtiene precisamente con esa independencia, en que se la deje actuar como tiene que actuar. ¿Y sabe lo que decía usted de la jubilación? Tengo un mensaje, me dicen que no lo jubilen al doctor. Claro, yo llego también en ese razonamiento de acuerdo al mensaje. No lo jubilen a usted, doctor, porque se va la experiencia que puede aportar en engrandecer el poder judicial y dejar a lo mejor para que nuevas generaciones que están entrando, pero de forma honesta, puedan nutrirse de esos conocimientos suyos, señor doctor. Porque el desgaste de la función judicial, aquello que manifesté anteriormente, de los mercenarios que vendieron la balanza de la espartana, señor doctor, están beneficiándose y recibiendo las mieles de los recursos económicos por haber fallado a lo mejor de forma mercenaria dentro del aspecto jurídico del Estado ecuatoriano, señor doctor. Es una alta traición a la patria el que al tercer poder del Estado se lo tenga en las condiciones que se lo tiene. Lo he dicho antes, lo digo hoy y lo repetiré si es que esas condiciones siguen iguales. No, y la carrera judicial tiene que plantarse nuevamente, porque ese es el mecanismo más idóneo de poder establecer jueces de nivel. El Ecuador entero debe de saber de que si no defendemos al tercer poder del Estado en su funcionalidad, en su operatividad, seguiremos desgraciadamente en esta debacle. Todos los juzgadores a nivel nacional deben de tener su propia independencia para responsabilizar a los culpables de sus hechos y sentenciarlos conforme lo dice la ley. El juzgador independiente no es aquel que hace lo que le da la gana. Esa tesis tenemos que desaparecerla de la mente de todos los ecuatorianos. Mire, hay en esa línea de principios, porque nosotros entendemos que la independencia judicial es un principio. Sí, señor. Es un principio que tiene que respetarse, es un principio constitucional que tiene que darse y sobre todo es un principio moral. Es que son los principios que fundamentan un Estado. Es un Estado de derecho y nos pregonamos con vivir y con decir mañana, tarde y noche. Vivimos en un Estado de derecho, pero no es tan cierto eso, ¿no? Mire que hay recomendaciones de internacionales, de organismos internacionales, ¿no? En el que le dicen a los gobiernos de Latinoamérica, y es importante este tema, porque no solamente esta crisis la pasamos nosotros como Ecuador, mire lo que ocurre en Bolivia en la actualidad. Mire lo que ocurre en Nicaragua en la actualidad. Mire lo que ocurre en Venezuela. Claro. Lo que está ocurriendo en Colombia. Lo que se está iniciando con pasos no tan adelantados en Chile, ¿no? O sea, hicieron una cadena con este asunto de convocatoria de la revolución del siglo XXI. ¿Para qué? Para cambiar el sistema de gobierno, para cambiar el sistema económico, para cambiar el sistema de comportamientos conductuales.
Y yo veo que sí, los tres, pero a su favor. Claro, para cambiar el republicanismo y poner la monarquía. La monarquía, no, la autocracia que ellos la ven de Claro. ese orden, porque entiendo que la monarquía no era tan degradante como lo que se ha hecho en la actualidad. Robarle miles de millones de dólares a una patria que tiene un gran sector de humanidad pobre, Ahí estoy de acuerdo en la autocracia. que vive en el submundo, no es justo. Y Claro. que ellos estén disfrutando de esas economías en otras latitudes, no es justo. Por ende es que nosotros, claro, en esa línea de principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, transmitimos aquella adoptación del 7º Congreso de las Naciones sobre la prevención del delito y su tratamiento, ¿no? Fíjese, es una recomendación que nos hacen del exterior, en que dice: la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación de cada país. Se refiere a los países que forman parte de Pero estos el Estado- tratados internacionales. Claro, pero el Estado, señor doctor, es prácticamente la Constitución. Y en la Constitución, por ejemplo, en la Constitución de Montecristi que tiene en su mano, ¿qué es lo que nos dice? Es un Estado social de derechos. No nos dice que es un Estado de derecho, que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si cambiamos esa razón dentro de la Constitución y decimos que el Ecuador es un Estado de derecho? El derecho a tener un poder judicial, supremacía, similar como la Asamblea Nacional Legislativa y el Poder Ejecutivo, en los mismos niveles y rangos. Nadie pisa más alto que los otros dos poderes. Claro. Además de ello, por ejemplo, señor doctor, la degradación del Poder Judicial fue tan grande, el ataque que sucedió en Montecristi, que incluso le pusieron un Consejo Nacional Electoral como función del Estado ecuatoriano para sojuzgar el pensamiento y opinión de un proceso eleccionario de los ciudadanos. ¿Y quién tenía que juzgar si habían delitos electorales? ¿Quién era? El magistrado del Poder Judicial de la República del Ecuador. Entonces los ataques vinieron bien organizados y bien esquematizados dentro de la estructura constitucional de la República del Ecuador, que establece todo ello, señor doctor. Sí. Justicias paralelas, incluso la justicia que crea dentro de otro estado, como es el tema de la justicia indígena, señor doctor. Sí, o sea, hay algunos aspectos, ¿no?, que fueron tomados muy ligeramente y no razonados profundamente dentro de lo que realmente iban a impactar. Pero a la sociedad, políticamente los políticamente. sabían cómo debían de atacar al Ellos Poder hicieron Judicial. todo. Ellos hicieron todo. Ellos estuvieron muy precavidos desde mucho más antes. Mire, tenemos conocimiento inclusive de que en nuestra provincia se reunían sectores de abogados, Ya. ¿no?, que trabajaban para esto, para venir a ser jueces, ¿no? Y trabajaban haciéndonos quedar mal al personal que ya veníamos dentro, ¿no? Esto es una guerra que no tiene sentido. El funcionario judicial que llega ya a ser funcionario judicial ya es parte del poder del Estado. Claro. Y como tal, su dedicación es esa: trabajar para beneficio de la justicia y olvidarse su bandera política, su camiseta política. No tiene nada que ver ahí la política. Porque no habría entonces independencia. Y lo que ocurre es lo contrario, ¿no? ¿Qué ocurriría a nosotros, mi estimado Pablo, si nosotros no hubiésemos abierto nuestro pecho para defender el institucionalismo de la función judicial? El institucionalismo, no el poder. Fíjese, defender el institucionalismo del Poder Judicial, la carrera judicial, 33 años defendiendo este derecho de la independencia judicial, y no lo hemos visto hasta la presente fecha que se haya cristalizado. ¿Por qué? Porque ahí vienen los intereses de grupo, los intereses de poder, de control. Si Montesquieu decía: tenemos que crear estos tres poderes, es para que ninguno sea más grande que otro, y Claro. por ende el Estado se mantenga bajo un solo control, que es el de beneficio para el Estado, el de beneficio para ese pueblo que es el soberano. Pero en la actualidad vemos, ¿no es cierto?, que la justicia presta ciertos intereses, ¿no?, que la justicia ha sido criticada por ciertas situaciones, por ciertas expresiones, por ciertos comportamientos. Y también vemos, ¿no?,
Gentes que después de haberlo sangrado a nuestro país económicamente, disfrutan de sus economías en otras latitudes de Europa. Eso es un grave daño para la patria. Y lo que el país tiene que retomar obligadamente, ¿sí? Pablo, obligadamente tiene que retomar, es la decisión de defenderla a la justicia. Porque no nos están defendiendo a nosotros, nos estamos defendiendo con la justicia. Claro. De que esa justicia no siga formando parte de la política ejecutiva ni de la política legislativa. Esas dos potencias, ejecutiva y legislativa, tendrán que velar por su propia autonomía y en lo suyo. Y la potencia judicial tendrá que velar por lo suyo. Pero aún así, mire, para acabar con nuestro institucionalismo judicial, se creó otro poder del Estado. O sea, un cuarto poder del Estado. ¿No es cierto? El de participación ciudadana. Exacto. Y ahí se desequilibró aún más la balanza. Ahí se desequilibró más todavía el pensamiento de Montesquieu, de que toda mejor democracia o la mejor democracia es la que se sostiene en los tres poderes. Y que de los tres poderes, el menos peligroso, escúcheme bien esto, Pablo, de los tres poderes de un Estado, el menos peligroso es precisamente el judicial. ¿Por qué? Porque el único campo de operatividad del Poder Judicial es que encontrar culpables a los culpables e inocentes a los inocentes, pero no lo contrario. Seguía por la sabiduría y la jurisprudencia y la doctrina que deja la historia de juzgar delitos en determinada república. Y aparte de eso, se asiste de lo que es el derecho comparado de otras latitudes del planeta sobre casos específicos sobre temas de humanidad. Entonces, esa es la experticia y la sabiduría. Similar a los otros poderes, pero en cambio los otros poderes no lo hacen. Se guían por aspectos políticos, de crear y fundamentar autocracia, estoy de acuerdo con el término. Intereses personales, Pablo, intereses que no van a beneficiarlo a nuestro país. Nosotros tenemos que regresar, y esta es, creo, una invocación que debemos hacerla todos. La gente de derecho, los abogados, en general, tanto públicos como privados, tenemos que trabajar más aunadamente en relación a este tema de la independencia judicial. Somos los abogados los únicos que hemos de decirle a este pueblo y hemos de salvarlo a este pueblo de la ignorancia política por la cual está siendo dirigido. Si no tenemos una justicia independiente, jamás hemos de ver superado, escúchese bien esto, jamás hemos de ver superado la inmoralidad, la corrupción, que hoy por hoy es un acto de nobleza para los ecuatorianos. Claro, y me falta otro tema, señor doctor, porque estamos analizando de la independencia del Poder Judicial. A criterio personal, tiene que estar dentro de la Constitución el Estado de Derecho de la República del Ecuador, no el Estado de los derechos. ¿Por qué le digo esto, señor doctor? Porque hay otro mecanismo que torpedea las bases de la función judicial o del Poder Judicial de la República del Ecuador. La Corte Constitucional. Porque si estamos hablando de magistrados de la Corte Suprema, de un nivel de supremacía, para entender no solamente la parte jurídica de los cuerpos secundarios, sino también los elementos constitucionales e incluso los constituyentes, porque un juez tiene que basar sus sentencias en doctrina, en estudio y también derecho comparado, señor doctor. ¿Cómo es que posible que en la Constitución de Montecristi se introdujo el tema de la Corte Constitucional? ¿Para qué? Para revisar fallos de última instancia de la Corte Constitucional para ver si están apegados a norma constitucional, cuando hay norma constitucional que no respeta la historia del constitucionalismo, señor doctor. Son algunos aspectos sobre ese tema, ¿no? Considerando que es pertinente un examen. Antes teníamos el Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, era un tribunal. Y sabían ellos delimitar los aspectos que eran inconstitucionales y cuáles son los constitucionales, y así absolvían las consultas que se le hacía. Hoy por hoy la Corte Constitucional también ha sido señalada. ¿Cómo llegaron a ser Corte Constitucional? No, claro, con un señalamiento directo.
igual de la noche a la Y mañana. sin experticia Y- muchos de ellos. Exactamente. Entonces, mire, ¿cómo ocupan estamentos tan elevados personas que no han tenido una experticia suficiente en la dilucidación de lo que significa el estudio de la ley, de lo que significa la profundidad del derecho, de lo que significa la explicación clara de la doctrina, ¿no es cierto? Es decir, la función judicial, pues, más antes sí se ha mantenido un poco más nutrida en cuanto al intelectualismo, en su direccionalidad, no. Pero en la actualidad vemos que se produjo un gravísimo error con esta constitución de Montecristi, con estos señores que entre gallos y medias noches buscaron una forma de escribir una carta fundamental que los ampare a ellos como grupo político, Pero no al pueblo. pero no al pueblo. Que eso es lo raro, Claro. que eso es lo criticable, porque se entiende que como políticos de cualquier bando, y vamos a decirles sí bando, porque para mí son bandos políticos, no son colectivos políticos, bandos, Ujú. porque su actitud es de un bando. No se han inspirado en sacarlo al país adelante. No tienen ellos por delante la buena voluntad de decirle, a vos Ecuador te vamos a demostrar al mundo entero que sí tenemos gente buena. No. Mire usted lo que está ocurriendo en nuestro país, cómo se baña en sangre nuestro país. Lo que ocurre en Manta, en Manabí, en Portoviejo, Claro. lo que ocurre en el resto del país, ¿sí? Bandas instaladas internacionales, porque ocupan más espacio por el narcotráfico, porque han visto que en nuestro país no hay la suficiente seguridad, ni policial, ni militar, ni jurídica. Claro, porque hay una circunstancia, doctor, retornando al tema de el Poder Judicial y la Asamblea. Solo un ejemplo allí. Cuando era el tratamiento del juicio político al presidente, más allá de nombres, vamos a los elementos que permitían instaurar un juicio político. Figuras que a lo mejor no estaban allí, pero se las toparon y prácticamente les dieron vía libre. Señor doctor, al darle vía libre para ese tratamiento de un juicio político, prácticamente modifican aspectos jurídicos, señor doctor. O sea, lo insensato lo ponen como sensatez y la sensatez como insensato, señor doctor. Las figuras como el habeas corpus, prostituida en el nivel de beneficio para generar protección a los actos delincuenciales de la humanidad y en contra de un Estado, y no permitir la solvencia de un ser humano que ha sido violentado sus derechos posiblemente por mala interpretación jurídica, señor doctor. Entonces, eso es lo que hemos visto, esas modificaciones cuando no hay esa independencia que un poder judicial le diga, señor, aquí están atropellando determinados aspectos de figuras institucionales universales, señor doctor. Claro, si es que la cabeza principal, ¿no es cierto?, de un poder no está bien ubicada, el resto del cuerpo va a funcionar mal. Claro. Definitivamente, definitivamente. Es por eso de que es tan importante la defensa de la independencia judicial en cuanto a su terminología, en cuanto a lo interno y lo externo de la función judicial. Que sus elementos de dirección sean, ¿no es cierto?, que salgan, mejor dicho, de ahí mismo, de adentro Claro. de la función judicial. Gente de carrera, gente que haya vivido tantas experiencias que son hermosas e indispensables para poder llegar a optar ya con un espíritu de equidad mayor, a saber analizar con profundidad lo ocurrido en tantos hechos de la humanidad que no se los puede evitar en definitiva. Pero esta formación del juez no viene de un gobierno a otro. La formación de ese juez viene de su estudio, de su intelecto, de su dedicación, del pasar de los tiempos. Por eso la justicia norteamericana adora a sus ancianos dentro del poder del Estado de la justicia, ¿no? Porque son ellos sabiduría. los más sabios que dirigen las cosas como tienen que dirigirlas. Claro. Cuando vino un gobierno con una constitución trasnochada, ¿no?, y dijo, aquí la juventud es la que va a poner el ejemplo en relación a la equidad. Aquí la juventud es la que va a poner el ejemplo en cuanto a eso.
Y hemos visto que no, ¿no es cierto? Porque la preparación de la justicia requiere de carrera. Claro. Por eso nosotros hablamos de la carrera judicial. La persona que quiera formar parte de la función judicial debe de iniciar por esa conscripción, sabiendo lo que significa, vuelvo a repetir, una fe de presentación. Porque si no adoptamos esa postura, esa direccionalidad, inclusive en nuestro comportamiento conductual personal, cómo sabernos manifestar frente al público, cómo saberlo recibir al público, cómo tratarlo al público, todo eso encierra una gama de un profesional dedicado precisamente a eso. Es un poder del Estado, no es una comisaría, ¿no es cierto? Claro. Mire, la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado, ¿sí? Y proclamada por la Constitución o la legislación de cada país. Esto tenemos que recalcarlo más de una vez. Será garantizada. Esa garantía es precisamente mantenerla a la gente. ¿Cómo? Que un juez no tenga un periodo fungible de 4 años para trabajar en la justicia es algo absurdo. No. El juez tiene que irse formando, porque al juez no le preocupan el gobierno que venga. ¿Sí? Claro. El Es juez la tiene carrera su propia judicial. formación en carrera judicial. Es carrera judicial. Pero vemos que es lo contrario, porque viene el Ejecutivo y de la noche a la mañana barre los mejores elementos. Oigan, Pablo, una fuga de cerebros en nuestro distrito judicial de Loja con este gobierno de Correa fue terrible. Fue terrible. Eso no lo decimos solamente nosotros, lo dicen los abogados en libre ejercicio. Claro. Y hay muchas quejas referente al tema, ¿no? Pero bien, ahora yo pienso que llorar sobre lo mojado ya no hay chance. Ya no debemos seguir en aquello. Lo que sí tenemos que a ellos que ingresaron, enseñarles a convivir como judiciales y que el único norte que tenemos como judiciales no es luchar contra nosotros mismos, sino contra aquellos que luchan contra la independencia judicial, Claro, pero que doctor, son ellos. Claro, pero doctor, pero una carrera judicial sí es necesario. ¿Por qué? Y le pongo un ejemplo. Es indispensable, Pablo, la carrera judicial. Claro, de pronto el abogado Pablo San Martín Rodríguez se presenta y gana para ingresar al Poder Judicial como amanuense, como sea. Y de pronto yo me pongo a estudiar la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de las zonas francas, que dice que no es viable, y cuando le digo a la Corte Constitucional que ellos están fallando en ese sentido, porque las zonas francas son viables para la permanencia del Estado, la seguridad y la grandeza económica de un pueblo, de un territorio, para evitar desempleo y para evitar el problema de inseguridad y todo lo demás. Entonces, de pronto, de amanuense, por mis actos de experticia, a través de la carrera judicial, al funcionario que no tiene mayor experiencia y que no genera ese trabajo de experticia, a lo mejor se lo va reemplazando con elementos que puedan ser solventes y sobrios para un poder judicial. Claro, es que esa es la autonomía. Es que esa es la carrera. Y Esa es la carrera judicial y esa es la independencia. Claro que sí. Porque la independencia reporta también el asunto Y de que disculpará que me puse de ejemplo, señor no, doctor. Tranquilo, es que nuestro patrono, sí, tiene que ir calificando ese proceder de cada judicial. Por ende, hay esa necesidad involuta, ¿no?, de que tenemos que garantizar la estabilidad del juzgador. Uh-huh. Si no garantizamos la estabilidad del juzgador, créamelo, no habrá carrera judicial. Y seguiremos permitiendo que cada gobierno siga metiéndole la mano a la justicia. Yo recuerdo, señor doctor, que cuando ingresó la Revolución Ciudadana a la conducción del Estado ecuatoriano y el Poder Ejecutivo, claro, utilizaron la pluma mercenaria de la comunicación y decían: ahí están los jueces yendo a la cafetería a tomar café en horas de trabajo. ¿Qué problema es ese? No es ningún problema. ¿Sabe lo que había allí? Por ejemplo, aquí nos estamos tomando un café, usted y yo. Y qué agradable. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? Hablando de doctrina, De de lo lindo. jurisprudencia. En las cafeterías los abogados hablan de eso, de doctrina, del estudio. Oye, este caso me toca tratarlo, ¿qué opinas? Y sacaban criterios entre ellos y perfeccionaban el acto jurídico. Exactamente, sí, es cierto. Eso destruyeron también Yo los recuerdo- aspectos revolucionarios. Recuerdo a muchos maestros del derecho en nuestra ciudad y provincia de Loja. Era fuente de consulta para el periodismo en las cafeterías. Entonces, Y la Corte Constitucional, la Corte de Justicia, dice Lindo también. sí, es cierto.
Como por ejemplo no recordarlo al doctor Juanito Cueva Serrano, Claro. como no recordarlo al doctor Ernesto Rodríguez, no, al doctor Lauro Hidalgo, al doctor Daniel Álvarez. Gentes de consulta. Al doctor Castro. Gentes, al doctor Castro. Gente a quien nosotros podíamos acceder. Oiga, tengo esta duda, doctor. Siéntate, hijo. Una palabra tan elocuente. Siéntate, hijo. Ya te atiendo. Mire, solamente en el tratamiento de antes al de hoy hay un distanciamiento de aquí al Sahara. Ujú. Sí, hay un distanciamiento de aquí al Sahara. Porque, y tenemos que recalcar en estos puntos, ¿no? La judicialidad tiene que tener otro tipo de tratamiento, otro tipo de comportamiento. La judicialidad tiene que ser una judicialidad que sepa dirigir por el intelecto mismo que encierra y representa, que es lo que no ha ocurrido. Y que es lo que nosotros tenemos que recuperar, la dignidad. Porque este término de la dignidad es un término que igual está desapareciendo de la faz de la tierra. Lo utilizamos solo para aspectos politiqueros, pero no para aspectos humanos. Y lo que alguna vez algún pensador dijo referente a la función judicial, veo humanos, pero no humanidad. Y yo creo que no se equivoca. Nosotros tenemos que retomar, Pablo y Lyndon, el asunto de la carrera judicial, el asunto de la independencia judicial, por una necesidad, vuelvo a repetirla, impoluta en favor de la defensa de la patria. Y cada ecuatoriano, sí, cada ecuatoriano está en esa exquisita obligación de defender la independencia de procederes. El Ejecutivo se encargará de lo suyo, el Legislativo de lo suyo y el Judicial juzgará esas conductas que por tales le han causado tanto daño a la patria. Y no puede aceptar el Judicial intromisiones ni del Legislativo ni del Ejecutivo, porque ahí ya se daña el compendio de lo que significa la carrera judicial y la independencia de la función judicial. Así es, Manuel, yo te quiero agradecer por tu presencia y por haber hablado estos temas que son delicados. No cualquiera lo abra al tema del Poder Judicial de la República del Ecuador, desde adentro, sí, desde adentro como funcionario. Y aparte de eso, yo creo que los centros de formación superior deberían de saber la cosecha del conocimiento que tienes tú y que pueden ellos cosechar para las futuras generaciones. Experticias y vivencias que son la doctrina de cualquier argumento y establecimiento constitucional y jurídico secundario. Sería bueno que cualquier juez, ministro venga a entrevistarse a los presidentes de la Corte Superior de Justicia. Perfectamente, Lyndon, sería bueno que abra. Sí, dice Lyndon que antes venían jueces y magistrados a las entrevistas cuando se los invitaba para tratar temas de Estado y temas jurídicos. Nos preocupábamos antes, Pablo y Lyndon, de un asunto tan importante que es el protocolo judicial. Se ha perdido esto, desgraciadamente, porque, bueno, la juventud que llegó a copar los espacios de la función judicial no tenían esa experiencia de años relacionado a la convivencia judicial interior. Antes, por ejemplo, y me lo trae usted como acotación, nosotros celebrábamos en nuestra provincia de Loja la creación de la función judicial por parte del gobierno federal de un gran hombre, Manuel Carrión Pinzano. Claro. Porque fue el quien introdujo la justicia acá en nuestra provincia de Loja. Cuando nosotros celebramos esa festividad, lo hacíamos con una sesión solemne, con una convocatoria nacional. Y nos preocupábamos porque esté presente aquí el presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese entonces. Claro. ¿No? Que estén aquí los ministros de la Corte Suprema de Justicia, aquí, pero aquí en una asamblea. Y claro, después de entonar las sagradas notas del himno nacional, porque así eran las cosas, esa solemnidad se ha perdido. Después de entonar las sagradas notas del himno nacional, venía el primer hincapié. Esta provincia necesita esto en la justicia. Esta provincia necesita esto de jueces, esto de funcionarios. Claro, Pero mire, ahora, ¿se ha perdido eso? No. Y cuando tocaba entrevistarlos a los magistrados, era toda una solemnidad de conocimiento que lo impartían.
porque ahora entrevistarlo al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, al señor Saquicela, es lo más sencillo entrevistarlo. Y le apuesto que si él decidiera que lo entreviste en este momento, lo entrevisto, de cualquier cosa. Antes, para entrevistar a los magistrados había que tener experticia en la forma de cómo cuestionarlos a los mismos, porque era una cátedra que le daban a usted sobre temas de derecho. Manuel, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles finalmente a esta casa radial, a ustedes, por esa exquisita dedicación que le han dado a muchos temas por los cuales nuestra ciudad y provincia tiene que tener un pleno conocimiento para poder salir adelante. Ojalá existan otras oportunidades y ojalá, como ustedes lo acaban de decir, haya también esa cobertura por parte de otros compañeros judiciales que hagan presencia radial, que hagan presencia en cuanto a discutir temas de tanta trascendencia como este. Y digo de trascendencia porque solo ustedes lo han tomado y le han dado esa dedicación cuando sabemos de que si es que no se le aplica ya una actividad inmediata, hemos de perder definitivamente la independencia judicial y también la carrera judicial, que es algo muy grave para un tercer poder del Estado. Así es, mi estimado Manuel. Lindon me envió una información de hace poco, de última hora. Rebelión y traición. Putin reconoce que se enfrenta a un motín armado por parte de su amigo aliado. Está de los mercenarios de Wagner. O sea, lo están, en otras palabras, hay un golpe de Estado en Rusia en este momento, a lo mejor por los resultados de la ofensiva de Ucrania. Esta es una información que está en desarrollo y se me viene a la mente algo. A ver, el ruso ya cayó. Bueno, más adelante estaremos dando información, pero hay una revolución o una rebelión en Rusia en este momento. Esa es la información que tenemos. Sería bueno también de rebelarnos ante la actual Constitución de la República del Ecuador. Esa es la que genera todos los males del Estado ecuatoriano. Gracias, Manuel. Buen día. A ustedes, gracias. Gracias a ustedes por Expresión Política. Un buen día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio.